Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en qué tiempo nos vean este video. El día de hoy vamos a hablar sobre las normas APA respecto a la séptima edición. Me presento, soy Anthony Villagrán y hoy en mi grupo vamos a hablar sobre este tema. Bueno, tenemos como índice diferentes temas que vamos a tratar en este video, como es el estilo para la escritura de números, escritura de mayúsculas y minúsculas, tablas y figuras, citas con varios autores, citas con múltiples fuentes, referencias con información incompleta, referencias con respecto al autor, referencias con respecto a la fecha y referencias con respecto a la fuente, ya sea Facebook o X, anteriormente Twitter. Empecemos. Yo les voy a hablar acerca de dos temas. Primero, estilos para la escritura de números. ¿Qué nos dice? Que la es, nos dice que la escritura para números, la American Psychological Association, o sea, las normas APA, por así decirlo, establece que reglas específicas para el uso de números en palabras y cifras con el objetivo de que sea más comprensible esta información y más fácil de expresarla. ¿Cuándo se usan cifras? Para números mayores a 10, para edades, medidas, porcentajes, cantidad de dinero, como observamos ahí en el ejemplo. También en tablas gráficas al mencionar las partes de un texto como el capítulo 4 para números exactos y técnicos como son medidas de longitud, de masa, 3 centímetros, 4 kilogramos. Seguimos. También tenemos escritura cuando se escriben con palabras los números. Para los números del 0 al 9, si son, y si no son datos técnicos, se escriben con números, como ya lo vimos antes. Al comenzar una oración, expresiones generales o figuradas, como por decir 1 millón de gracias, 1000 de palabras, un 100 de asistentes, unos 100 asistentes. También hay casos como en fracciones comunes, un tercio de la clase, un cuarto, un quinto. También tenemos detalles importantes que se usan en un espacio entre coma y símbolo. 25%, 30 kilogramos, siempre se pone el número, después se pone el símbolo, como es porcentaje o kilogramos. Se usa coma para separar por millares, también hay que aclarar mucho esto, ya que en normas APA nos dice que se separa por decir 1,000 personas, separando por millares, utilizando la coma, no olvidemos. Las fechas se escriben como lo dice aquí, 15 de mayo del 2025. El número del día, la fecha del mes en palabras y el número del año. Continuamos, escritura de mayúsculas y minúsculas. Tenemos que la escritura de mayúsculas se da en varios casos, como la primera palabra de una oración siempre es de mayúscula. Títulos de obras en inglés que nos dice títulos de obras en inglés, que se usa el formato de titles CAS mayúscula en palabras importantes, como el ejemplo mostrado ahí. También tenemos títulos de obra en español que nos dicen normas APA, que se aplica sentence CAS, solo la primera palabra y nombres propios van en mayúscula, como lo dice también el ejemplo, la teoría del aprendizaje social. Nombres propios, personas, instituciones, países, marcas, eso ya lo hemos escuchado hasta en nuestra escuela y colegio que nos repiten lo mismo y lo mismo. Tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia. Y por último, y más importante, tenemos nombres de pruebas de instrumentos de escala reconocidas. Ejemplo, escala de densidad de Big. Títulos importantes que ya podemos ir viendo en revistas, documentales, informes, así. Ahora vamos con la escritura de minúsculas, que serán títulos de secciones o capítulos y en español y según APA van en minúsculas salvo la primera palabra o nombres propios. Ahí se ve el ejemplo. También tenemos nombres de cargos, profesiones, disciplinas, teorías, si no van acompañados de un nombre propio, claramente. El presidente, la psicóloga, la psicología cognitiva, la teoría del apego, también teorías de la semana, días del meses, años, digo años, digo estaciones, como son días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, un ejemplo. Meses tenemos enero, febrero, marzo, abril, estaciones del año, invierno, otoño, primavera. Términos comunes en generales también tenemos estudiantes, sociedad, conducta. Bueno, muchas gracias por su atención y este he sido yo presentando los dos temas. Les agradezco mucho por su atención. Buenos días, yo soy Andrato Apanta y voy a hablar sobre las tablas de figuras aplicadas con normas APA séptima edición. Primero tenemos que saber qué es una tabla. Una tabla es un compuesto de columnas y filas donde se presentan textos y números o la combinación de ambos. ¿Qué es una figura? Una figura es una representación gráfica o visual que tiene diferentes atributos para su mayor entendimiento.
Pero ¿por qué es importante aplicar esto en los documentos? Es importante porque facilita la comprensión y la claridad de los trabajos. Ahora, tenemos que conocer los componentes de las tablas y de las figuras, que son similares, únicamente cambian en dos aspectos. Primero, se usa el número de tabla, en el cual se utiliza la negrita. El título se hace uso de cursiva, interlineado doble y cada palabra empieza con mayúscula, excepto las conjunciones. Ahora, en la tabla va el encabezado, en donde se centra el texto de los encabezados de las columnas. En los componentes de la figura, en cambio, va directamente la imagen, ya sea gráficas, diagramas, etc. En la tabla va el cuerpo, que ya es directamente la tabla, filas y columnas. Y en los componentes de la figura va la leyenda. Este aspecto es opcional, es simplemente para tener un entendimiento de los elementos que están en la figura. Ahora, en la tabla y en la figura se tiene la nota, en la cual se describe el contenido que no se entienda a simple vista y además se implementa el origen de la figura o tabla. Las referencias que se incluyen en la tabla. Normalmente las tablas son originarias de la misma persona, pero cuando se incluye información de terceros, hay dos opciones de citar. Se citan las fuentes en una nota general o en notas específicas al pie de la tabla. Es decir, como se observa en el ejemplo, hay un índice en que dice D y en la nota hay una D y dice Sánchez 2020, página 3. Es decir, que de ahí es originaria esa cita. También la cita entre paréntesis, que incluye la cita del autor y fecha. Ahora, las referencias de la figura. Se tiene el formato básico. El formato básico va en la nota, que va adaptado de el título de la imagen, coma, el autor de la imagen, coma, año de la publicación de la imagen, coma, la fuente y el tipo de licencia. De igual manera, tenemos varios formatos, ya sea imagen de una página web, figura de un libro, figura de un artículo de una revista. Este es el ejemplo de la tabla, en donde se puede observar el número de tabla, el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo y la nota de la tabla. Y ahora un ejemplo de la figura en donde está el número de la figura, el título de la figura, la imagen, la nota. Ahora hablaremos sobre las citas con varios autores, Norma Zappa, séptima edición. Cuando se tienen dos autores, se escribe el nombre de los dos autores, ya sea Tuapanta y Machado, 2023, o cuando tenemos una cita con tres o más autores, se usa el et al después del primer autor desde la primera cita, a menos que cause confusión. Por ejemplo, suponiendo que los autores sean Gómez, Ferreira, Hernández, Vargas y Toaza, la cita sería Gómez et al. Punto, entre paréntesis, el año 2025. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente tema. A ver, buenos días. Yo les daré los breves principales tipos de citas, que en este caso tenemos dos, para poder referenciar otros tipos de trabajo. Bueno, el primero que podemos encontrar son las citas textuales o directas. Es el primer tipo de cita textual o directa, que aquí copiamos las palabras exactas del autor original y siempre las colocamos entre comillas dobles. Es crucial incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página específica de donde se tomó la cita. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice: la memoria es reconstructiva de Loftus, 1975, página 72. Usamos estas citas textuales cuando cuando la redacción original es particularmente importante o necesitamos analizarlo directamente. El siguiente que tenemos es la cita no textual o indirecta. El segundo tipo de cita no textual o paráfrasis, en este caso expresamos las ideas de otro autor con nuestras propias palabras. Aquí no usamos comillas, pero sí debemos indicar el autor y el año de publicación. Por ejemplo, aquí Lotus 1975 señaló que nuestros recuerdos no son copias exactas de los eventos. La paráfrasis es útil para integrar las ideas de otros de manera más fluida en nuestro propio contexto. El siguiente tema podemos las referencias con información incompleta en Norma Zappa.
Tenemos la falta del autor. Cuando una fuente no tiene autor, usamos el título de referencia, por ejemplo, Estudios sobre el Cambio Climático 2020. Si el título es demasiado largo, lo podemos abreviar. Tenemos cuando ya no hay fecha. Si no hay fecha de publicación, usamos el S.F, que significa sin fecha. Por ejemplo, Lotus sin fecha. Esto nos permite citar fuentes sin fecha precisa. Tenemos también falta de información de publicación. Para las fuentes que en línea como DOI o URL está estables, podemos omitir esta información. Sin embargo, es importante incluir la información disponible para que el lector pueda encontrar las fuentes. Muchas gracias. Mi nombre es Julián Tufiño. Voy a presentar sobre las referencias en normas APA séptima edición. Como ejemplo tenemos referencia con respecto al autor. El autor es la persona, grupo, organización o usuario que creó el contenido que está citado. En APA siempre se comienza la referencia con el apellido del autor seguido del inicial de su nombre. Como ejemplos tenemos, si una persona escribe un libro, podría ser García Márquez, pondríamos García, que es su apellido, y la M, que es la inicial de su nombre. Si una organización lo crea, por ejemplo, tendremos el Ministerio de Salud. Si es una red social y solo tiene el nombre del usuario, sería arroba y el nombre del usuario. Tenemos también como referencia con respecto a la fecha. Se pone la fecha exacta en la que fue publicado el contenido. El formato depende del tipo de fuente. Por ejemplo, si libro o artículo académico, solo se pone el año. Si es red social o página web, se pone año, mes y día. Y sin fecha se escribe C.F, que sería sin fecha. Referencias con respecto a la fuente. En NAPA séptima edición, las publicaciones en redes sociales tienen un formato especial que incluye autor, fecha, contenido de la publicación y plataforma o URL. Como ejemplo, tenemos que la Organización Mundial de la Salud publicó en el 2021, el 5 de abril. También dice que nos recomienda usar mascarillas en lugares cerrados y la publicación fue en Facebook y tenemos abajo el URL. Muchas gracias. En conclusión, las normas APA son un conjunto de reglas y directrices que facilitan la presentación de trabajos académicos y científicos de manera clara y coherente. Muchas gracias, esta fue nuestra presentación.